¿Alguna vez en tu vida has luchado con preguntas que a simple vista parecen no tener respuestas? ¿Te has preguntado por qué los malos prosperan y la injusticia queda impune? ¿Por qué los justos sufren y pareciera que Dios no escuchara tu clamor en medio de las pruebas? Porque Dios parece estar en silencio ante la injusticia. Hoy vamos a hablar de la historia del profeta Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento con un estilo único. Conocido como el profeta que cuestionó a Dios. En vez de hablar al pueblo en nombre de Dios, Habacuc habló a Dios en nombre del pueblo y se esforzó por entender su forma de actuar aunque no entendía. Al igual que este tiempo, muchos de nosotros nos preguntamos ¿por qué pasan tantas injusticias? ¿Por qué tanta violencia y los más vulnerables y justos son los que más sufren? Habacuc deseaba comprender cómo era posible que Dios utilizará a una nación impía como instrumento de su justicia. Dios respondió a la objeción del profeta: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El contexto histórico. Habacuc predijo que los caldeos invadirían Judá. Habacuc 1:6. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. A finales del siglo VII a.C., aproximadamente 612 a.C., justo cuando el imperio neobabilónico se estaba levantando como una gran potencia militar. El reino del sur de Israel estaba marcado por la injusticia, la violencia y la idolatría, y la amenaza de los caldeos, babilonios, se cernía sobre ellos. El diálogo con Dios. Primera queja. Habacuc se queja a Dios por la corrupción y la injusticia que ve en Judá y le pregunta por qué no interviene. La respuesta de Dios responde que usará a los babilonios, un pueblo aún más impío, para castigar a Judá. Segunda queja. Habacuc se queda perplejo porque no entiende cómo Dios puede utilizar un pueblo tan violento y malvado para impartir justicia. La promesa de Dios le indica que debe tener fe. Le asegura que no debe apoyar la injusticia de los babilonios y que en el futuro castigará a Babilonia y al resto de naciones que oprimen. El profeta debe confiar en que el justo por su fe vivirá. El legado es un llamado a la fe. La historia de Habacuc enseña la importancia de la fe y la confianza en Dios. Incluso cuando sus planes no son comprensibles, tener fe en medio del caos. El profeta es un ejemplo de cómo vivir con fe en tiempos de sufrimiento, confiando en la bondad y la justicia de Dios a pesar de la oscuridad del mundo. Oración final. El libro concluye con Habacuc confiando en la promesa de Dios y con una oración que recuerda la fe en su poder y misericordia, que se convierte en una lección para todas las generaciones. En el capítulo 1 vemos cómo el profeta se queja con Dios y la respuesta inminente que Dios le da en el capítulo 2, donde Dios le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios te bendiga, dale like y suscríbete.